Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula legal de Abogado Civil Penal. Hoy vamos a hablar de cómo reclamar ante una intoxicación alimentaria. Entramos a la cápsula. Cuando hablamos de intoxicación alimentaria, hacemos referencia a aquella enfermedad que se transmite por el consumo de alimentos o bebidas en mal estado. Los principales síntomas de una toxinfección alimentaria suelen ser los vómitos, las náuseas, el dolor de estómago, la diarrea o incluso el malestar general. Estos suelen aparecer al cabo de unas pocas horas de la ingesta de los alimentos o las bebidas en mal estado. Si la causa de la intoxicación alimentaria es fruto de la ingesta de comida o bebida en mal estado servida en un bar o restaurante, es decir, en un local comercial a nivel profesional, el consumidor o usuario va a tener derecho a reclamar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Y es que el hecho de intoxicarnos como consumidores de un establecimiento comercial supone una vulneración a nuestro derecho a la salud. Llegados a este punto, ¿qué pasos debe seguir el consumidor al sufrir la intoxicación alimentaria en un bar o restaurante? En primer lugar, y siempre que sea posible, el usuario debe conservar el ticket de compra de la comida o de la bebida que ha tomado y consumido. Si por lo que sea no se tiene el ticket o factura, pero se pagó con tarjeta bancaria, se podrá obtener el correspondiente certificado o comprobante de pago. Además, es necesario que la persona que se ha intoxicado acuda de inmediato a los servicios médicos que le correspondan. Con ello vamos a poder acreditar qué ha causado esta intoxicación, si existe realmente un nexo causal, es decir, una causa y efecto entre la comida o bebida suministrada en el establecimiento y la intoxicación alimentaria que ha sufrido el consumidor, y el médico facultativo redactará finalmente el informe en el que conste la realidad de la intoxicación, los síntomas que se padecen y el tratamiento a seguir. En este informe médico además va a constar la fecha de intoxicación que ha sufrido la persona. Por lo tanto, se podrá relacionar directamente con el correspondiente bar o restaurante. Si por lo que fuera, la persona que sufre la intoxicación alimentaria además dispone de fotografías u otras pruebas que vinculen la intoxicación sufrida con el bar o restaurante, deberán aportarse, ya que van a constituir indicios o pruebas fehacientes que en un posible caso judicial van a ser necesarias. Y siguiendo todos estos pasos, ¿qué opciones tiene el consumidor que ha sufrido la intoxicación por el consumo de alimentos en mal estado? En primer lugar, va a poder interponer la correspondiente reclamación ante consumo y, en su defecto, ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Con esto nos aseguraremos que la administración correspondiente revise nuestro caso y verifique que el establecimiento de restauración cumple con la normativa y los requisitos legales cuanto a manipulación de alimentos, conservación, exportación, importación, reparto, etc. En segundo lugar, la persona que ha sufrido la intoxicación siempre va a poder reclamar vía extrajudicial, es decir, sin acudir a los juzgados, frente al propio establecimiento de restauración, sea un bar o un restaurante. En estos casos se suele aportar la documentación que acredita la intoxicación sufrida, los daños padecidos, junto al ticket de compra o factura como causa de la intoxicación, de manera que el propio establecimiento comercial pueda llegar a un acuerdo con el consumidor en aras a poder reparar aquellos daños y perjuicios sufridos. Normalmente todo local comercial o profesional va a disponer de una póliza de responsabilidad civil de seguros que cubra dicha situación. Si por lo que sea no se llega a ningún acuerdo vía extrajudicial, solamente nos quedará acudir frente a los juzgados y tribunales. Esto se realizará interponiendo la correspondiente demanda civil. Para que el caso sea viable y el consumidor pueda reclamar frente al bar o restaurante por el que ha sufrido la intoxicación alimentaria, deberá cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, y antes de todo, debe acreditarse que se es cliente, es decir, que esa persona ha acudido en tal fecha y a tal hora y ha consumido bebidas o alimentos en el establecimiento de restauración. En segundo lugar, se debe probar a nivel jurídico que ha habido una acción o omisión profesional de manera negligente o dolosa, es decir, que el establecimiento profesional ha hecho algún tipo de actuación que no es correcta con o sin conocimiento y que ha terminado causando un daño al consumidor. Obviamente, el propio usuario debe acreditar el daño que se le ha causado, que no es otro que la intoxicación alimentaria. El hecho de acreditar esta intoxicación hará posible poder determinar los correspondientes daños y perjuicios que se van a reclamar vía judicial. Y finalmente, y no por ello menos importante, deberemos probar que existe un nexo causal entre la intoxicación alimentaria por el consumidor como daño y el autor como servicio de restauración que ofreció los alimentos o bebidas en mal estado. Debemos tener en cuenta que los profesionales del sector de la restauración, ya sean bares o restaurantes, deben responder de los daños por intoxicación que puedan causar a sus clientes por servir u ofrecer comida o bebida en mal estado. Esto será así siempre y cuando haya mediado culpa o negligencia.
Si por contra el bar o restaurante, por ejemplo, actuó de manera diligente y siguiendo todos los protocolos y la normativa legal, no deberá asumir responsabilidad alguna, siempre y cuando, obviamente, acredite que la comida o la bebida ofrecidos estaban en perfecto estado y no pudieron causar intoxicación alimentaria alguna. De todos modos, el propio consumidor, en el momento de iniciar una posible actuación judicial, puede optar directamente por demandar al seguro del bar o restaurante, ejerciendo la denominada acción directa, siendo que la compañía aseguradora, en un momento posterior, ya pasará cuentas con el profesional asegurado. A efectos prácticos y por lo general, se suele reclamar frente al establecimiento profesional y a su vez frente a la compañía de seguros. De todos modos, siempre va a ser recomendable intentar llegar a una vía de acuerdo de manera extrajudicial. Para más información podéis visitar la web del despacho de Deltey Abogados. Un saludo y hasta la próxima.